La parálisis facial puede ocurrir en cualquier momento. Puede darse el caso que un día nos levantemos, nos miremos en el espejo y nos damos cuenta de que la mitad de nuestro rostro está completamente congelado. Esa es una escena muy impactante. ¿Qué hacer? ¿Cómo sucede? ¿Cómo actuamos? Bueno, para responder a todas estas cuestiones hemos invitado al neurólogo David Lira. Él además es director del Instituto Peruano de Neurociencias. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Doctor, aquí tenemos a una modelo, ¿no?, que más o menos vendría a ser un esquema de cómo es nuestro rostro, ¿no?, cuando quitamos la piel. Sí. Usted nos va a contar qué es la parálisis facial, pero antes, ¿no?, de que nos responda a esta pregunta, tenemos un informe que nuestros compañeros Jenny Hernández y Alberto Dávila han preparado sobre este tema. La mitad de su rostro luce diferente. Una parálisis facial se puede producir en pocas horas. A veces pasan desapercibidas, pero suelen expresarse algunas señales. Dificultad para silbar, para soplar, para masticar alimentos. De hecho, que los pacientes van a sentir en algún momento que hipersalivan, probablemente la mitad de un lado del rostro no pueden morder de forma adecuada. La parálisis facial daña principalmente los músculos del rostro. Estos pierden fuerza y los movimientos y expresiones voluntarios e involuntarios quedan limitados. La también llamada parálisis de Bell tiene su pico más alto en las primeras 72 horas, donde ya se sienten hormigueos y una de las mitades de la cara pierde movilidad. El estrés, la tensión, el agotamiento, de alguna u otra manera son factores que condicionan que la inmunidad disminuya. Y al disminuir la inmunidad, pues este virus tiene mucho mayor chance de producir inflamación. Normalmente este trastorno se resuelve en 2 o 3 semanas de tratamiento y casi el 80% de los pacientes logran recuperarse. Ahora sí, doctor Lira, explíquenos cómo empieza la parálisis facial. La parálisis facial periférica es una parálisis en donde se daña la mitad de la cara. Puede ser el lado derecho en el caso de este modelo o puede ser el lado izquierdo. No compromete generalmente los dos lados de la cara. Esto es importante. Van a comprometerse los músculos de la frente y del orbicular de los ojos y eso impide que la persona pueda arrugar la frente y cerrar el ojo como primero de los síntomas. Va a alterar los músculos del tercio medio de la cara y del tercio inferior de la cara y va a impedir que la persona pueda masticar bien, por ejemplo. También dentro de los síntomas se compromete un nervio que se encarga del control de la audición. Entonces hay un síntoma llamado hiperacusia, es decir, la persona escucha más fuerte los ruidos habituales. Y otra alteración muy común es que la lengua que se encuentra dentro de la boca en el tercio inferior se va a ver comprometida y por lo tanto la sensibilidad de los sabores va a verse disminuida. Son los síntomas más importantes. Doctor, cuando una persona sufre de una parálisis facial, ¿el tiempo de estos síntomas se da así de inmediato, o sea, ocurren de inmediato y de pronto se te paraliza la mitad del rostro? La progresión de los síntomas, es decir, desde que comienzan hasta que se instalan totalmente, es totalmente variable. Hay gente, por ejemplo, que duerme en la noche, está muy bien en la noche y amanece ya con la parálisis instalada. Pero hay personas en las que se instala lentamente, primero compromete los ojos, después compromete la parte media y después compromete la parte inferior. El curso es variable de persona a persona y también la instalación, es decir, si se instala en pocas horas o se instala en varios días, también nos va a decir cómo va a ser el pronóstico, es decir, cómo se va a recuperar o no se va a recuperar a largo plazo. Los síntomas más importantes en el paciente son lagrimeo, como el párpado pierde la fuerza para parpadear, entonces el ojo está permanentemente abierto. Al estar permanente abierto y eliminarse el reflejo del parpadeo, el ojo se irrita y comienza a lagrimear y uno siente ardor en el ojo. Es uno de los síntomas que rápidamente llevan a los médicos, a los pacientes. Otro síntoma bastante común es dificultad para masticar. Cuando mastican o pasan líquidos, se les derraman los alimentos por la comisura labial. Entonces, esto también los asusta a las personas y los hace ir a la consulta. Doctor, pero no solamente es que tienen dificultad para masticar, sino también que pierden un poco el uso de las comidas. Pierden la sensación del sabor, eso sí es cierto, claro. La lengua
tiene una parte, en la parte anterior y media, tiene inervación del nervio facial. Entonces, al verse comprometida, la sensación del sabor de los alimentos no se percibe de manera adecuada. Doctor, usted nos comentaba de los síntomas, decía que algunos no tardan más que otros. Por ejemplo, si yo veo que mi ojo ya no cierra, ¿no?, y yo acudo de inmediato donde el especialista, ¿ustedes cómo actuarían ahí? Nosotros... O sea, digamos, si no se me ha paralizado todo el rostro, sino que estamos empezando recién con Claro. la parálisis. Cuando se inicia la parálisis facial, lo que ocurre es que el nervio facial, que pasa por la parte posterior de este hueso que se encuentra detrás de la oreja, que se llama hueso mastoideo, que se encuentra en el hueso temporal de la cabeza, pasa por esa zona y se inflama mucho y se hincha y se daña. Esta hinchazón produce un edema muy grande. Entonces, cuando una persona llega rápidamente a la consulta médica, le damos corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios muy potentes que disminuyen el volumen del nervio y disminuyen la progresión del daño. Hacen que se detenga ese proceso inflamatorio y no siga progresando. Cosa que si una persona demora en ir al médico para que le dé el tratamiento corticoideo, pues la persona va a ir progresando los síntomas y va a haber mayor y mayor parálisis con el paso de las horas. Y doctor, ¿y cuánto suele durar la parálisis facial? La parálisis facial es variable. En la mayoría de las personas, más o menos un 90% de personas, se recuperan casi completamente en el lapso de 1 a 3 meses. O sea que es un periodo corto. Es un periodo corto. En algunas personas sí que es un 10%. La patología puede durar muchos años o inclusive puede dejar una secuela permanente. El grado de secuela, es decir, las alteraciones que van a quedar en este lado de la cara, digamos que esté comprometido, pueden ser de grado leve, moderado o severo, de acuerdo a cuánta recuperación puede haber. Y en esto influyen también muchos tiene factores. que ver el factor genético, ¿no? El factor genético, por ejemplo, es uno de ellos. El factor genético hace que la posibilidad de recuperación de algunas personas sea diferente a otras personas. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en la capacidad de cicatrización. También. Cuando una persona se hace una herida, algunas personas cicatrizan totalmente sin dejar ninguna cicatriz, pero otras no, forman un queloide, una lesión bastante visible, por más pequeña que sea Claro, eso es una cierto, herida. ¿no? Eso es genético. De manera similar, el nervio dañado también se recupera, en algunos deja una cicatriz y produciendo un daño, y en otros no, totalmente. O sea, a pesar de que lleven el tratamiento y también la rehabilitación, por más de que ocurra todo esto, pueden tener secuelas. Pueden tener una secuela. Hay otros factores que también hacen que otras personas tengan secuela y otras no. Por ejemplo, unos que ya se conocen son la edad. Mientras uno mayor sea, la capacidad de recuperación es menor. Exacto. Eso es un factor, por ejemplo. Otro factor que también tiene que ver es la oportunidad del tratamiento médico. Mientras más precozmente inicien la terapia con medicamentos y la terapia con terapia física, pues su recuperación es mejor y su pronóstico también es mejor a largo plazo. Muy bien, doctor. Bueno, aún no se sabe exactamente cuál es la causa de la parálisis facial, pero se cree que el estrés podría ser uno de los desencadenantes. Vamos a ver qué opina la gente en las calles. Mucho estrés por laboral, pues, ¿no? Estresan. ¿Y qué es lo que hace para revertir eso? Nada. Yo creo que es una sociedad bastante individualista, con mucha competencia, y eso es lo que provoca también, obviamente, el estrés. A veces está echado y empiezan las palpitaciones en el párpado, a veces en la mejilla, adormecimientos, pueden ser derivados. Me ha pasado a mí que cuando se te empieza a dormir la parte, o sea, generalmente te agarra la mitad del cuerpo, se empiezas a sentir como que un hormigueo, tenés que tener muchísimo cuidado, porque si llegas a un punto donde no hay vuelta para atrás, te puede llegar a agarrar una parálisis facial. Yo soy deportista, yo practico deporte de tabla hawaiana, 1 vez, 2 veces al mes, 3 veces al mes, y a mí me ayuda mucho a liberar estrés. ¿Y qué hace para revertir eso? Trato de respirar, escucho música, trato de hacer calmar a mis hijos, porque están en una edad muy conflictiva, 7 y 9 años, digamos, el tope del estrés. El marido también estresa, dicen 10 veces más que los hijos, así que trato de respirar, salir, caminar, escuchar un poco de música y relajarme. Bueno, veíamos ahí en el informe. Doctor, ¿es cierto que el estrés tiene algo que ver con la parálisis facial? Sí, tiene mucho que ver. Las defensas del cuerpo
Es decir, el sistema inmunitario se va a ver afectado cuando uno duerme mal, cuando uno come a deshoras o come mal, y cuando uno tiene preocupaciones que le dificulten dormir y comer bien y estar bastante preocupado pensando en sus problemas. Entonces, esto hace que las defensas disminuyan y el cuerpo trabaje mal en cuanto a reconocer los agentes externos. Doctor, pero son 3 factores que creo que la gran mayoría de peruanos sufrimos de ello, ¿no? Muchas veces dormimos mal, nos alimentamos pésimo, ¿no? Porque tenemos una vida muy acelerada y encima nos cargamos de estrés por el trabajo o ya sea por otros problemas, ¿no?, de nuestro entorno. Claro. Lamentablemente vivir en el siglo XXI y en ciudades grandes como Lima obliga a que la gente viva en estrés permanente. Por eso se recomienda que se combate el estrés a través también de varias medidas. Uno, practicar deporte regularmente, por ejemplo. Lo que siempre decimos aquí en Hoy en Salud. 3 veces a la semana al menos, por lo menos 30 minutos cada vez. Después, tratar de dormir siempre 8 horas. Hay que organizarse de tal manera que uno pueda destinarle tiempo para dormir, porque así inclusive la productividad del resto de horas va a ser mejor. No vale la pena trabajar más horas si uno va a trabajar cansado y rendir poco comparado que si uno durmiera las horas adecuadas. Muy bien. Y después, comer sanamente. Se ha visto que comer frutas, comer verduras frescas, comer carnes blancas ayuda mucho a recuperar el cuerpo y mejorar las condiciones para disminuir el estrés. Doctor, otras formas, o mejor dicho, otras posibles causas de la parálisis facial, ¿puede ser por infecciones virales? Sí, nosotros tenemos todavía teorías que explican por qué da la parálisis facial periférica. La parálisis facial periférica o parálisis de Bell se considera que es un proceso inflamatorio en el que el nervio facial se ve inflamado y dañado. No se conoce exactamente la causa, pero se asume que la causa tiene que ver con un virus, ya que hay épocas del año en los cambios de estación, por ejemplo, en las que esta enfermedad es más prevalente, aumenta su frecuencia de presentación de casos y se piensa que este virus está muy implicado, el virus herpes. No se conoce todavía otras explicaciones posibles, pero la parálisis facial periférica también puede ser producida por otras cosas. La diabetes. La diabetes, por ejemplo, es un factor de riesgo, la dislipidemia con el colesterol elevado, la hipertensión arterial cuando está mal controlada y también otras lesiones ya que produzcan daño en el nervio facial que puede ser una compresión, un accidente o un tumor. Lo que estaba diciendo el doctor, ¿ven la importancia de comer saludable, de hacer ejercicio, de dormir nuestras 8 horas diarias? No solamente para estar bien o quizás para prevenir algunas enfermedades, también le puede prevenir una parálisis facial. Así que tome nota de lo que acaba de decir el doctor Lira. Doctor, y ahora sí ya hablando de los tratamientos, ¿no?, y la rehabilitación, ¿cuáles son, mejor dicho? Bien, el tratamiento viene en varias partes. Primero hay que detener la inflamación. Entonces, como vimos que el nervio facial que está detrás de la oreja es el que está inflamado, lo que primero hacemos es dar corticoides. Sin embargo, hay un plazo. Solamente se puede dar corticoides las primeras 72 horas, que es el periodo en el que el nervio está inflamado. Después de este tiempo ya no es ni conveniente ni necesario para el paciente. Después se da tratamiento para los síntomas. Por ejemplo, el ojo, como no parpadea, se va a irritar. Se puede dar gotas para el día y para la noche ungüentos especiales para lubricar el ojo. Y de ser necesario durante la noche taparlo con una gasa y ponerle un esparadrapo para que pueda dormir. Porque si el ojo está permanentemente abierto durante las 8 horas que uno duerme, pues al día siguiente amanece seco y puede inclusive formar una úlcera. Entonces esto es riesgoso. Después, para el resto de la cara se dan suplementos en base a complejo B y nucleótidos especiales que ayudan a mejorar la disponibilidad de vitamina B y otros complejos que ayudan a que el cuerpo mismo repare el nervio que está dañado. Pero había un dato muy importante que usted me había estado comentando, y es que para iniciar la rehabilitación no es que nos dé la parálisis hoy y mañana ya vayamos corriendo, sino que hay que esperar un tiempo. Claro. La parte que viene más adelante es la rehabilitación física. La rehabilitación física es un conjunto de terapias que incluyen masajes, ejercicios con máquinas y ejercicios tanto personales del paciente como aplicados por un terapista que se realizan desde una semana después de iniciados los síntomas. ¿Por qué se hace después de una semana? Durante la primera semana, desde que comienzan los síntomas, la
como el nervio que está dañado en esta zona está inflamado, si uno hace terapia, daña más los nervios que tienen pequeñas ramificaciones en el resto de la cara. Pero lo vamos a Y por lo inflamar tanto, más vamos a todavía. inflamarlo más y va a aumentar la parálisis, cosa que es contraproducente, ¿no? Con lo que uno quiere, que es recuperarse lo más precozmente posible. Eso es. Entonces, nosotros recomendamos que la primera semana no se haga terapia y a partir de ahí ya que lo evalúe un médico especialista en rehabilitación física y determine qué tipo de terapia va a necesitar y con qué máquinas va a necesitar. Eso es, ¿no? Muy importante lo que acaba de mencionar. Si sufrimos de una parálisis facial, hay que esperar por lo menos 7 días para recién iniciar la rehabilitación. Doctor Lira, una última recomendación a nuestros televidentes. Muy bien. Pues yo les voy a recomendar mucho que la parálisis facial es una patología que es reversible. Entonces no se asusten, tienen que ser vistas por un neurólogo para que el neurólogo confirme que es una parálisis facial periférica o parálisis de Bell y que no es una parálisis central, que sí es peligrosa, que se origina por daño en el cerebro. Una vez que lo confirme, el médico le hará las pruebas necesarias para confirmarlo y le instalará el tratamiento necesario. Siempre es conveniente que lo vea un médico neurólogo. Trate siempre de visitar uno, porque es necesario confirmarlo, porque cuando se trata de una parálisis central de manera diferente o similar a la parálisis de Bell, puede haber daños permanentes que después ya no se pueden llegar a recuperar. Irreversibles, ¿no? Sí. Perfecto su mensaje, doctor. Y bueno, ¿no? Recordarles que es posible que en un 90%, ¿no? Uno se pueda recuperar de una parálisis facial. Así que, como comentaba el doctor, no nos alarmemos. Doctor Lira, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias por la invitación.